Hagamos un ejemplo de cómo se aplican las ecuaciones vistas en el video anterior, ¿cierto? Para las medidas de flujo. ¿Mm? Entonces aquí volúmenes de control. No nos hemos metido con flujos, digamos, con balances de masa todavía, nada de eso, ni balance de energías. Ahora estamos en el inicio, ¿sí? Pero esto es un ejemplo, dice. El N-hexano líquido circula por una tubería con un flujo másico de 0,75 kilogramos por segundo, por una tubería con diámetro interno de 5 centímetros. ¿Sí? Entonces, ojo aquí, porque a veces en los volúmenes de control, a mí me interesa es el diámetro interno. A veces el grosor de las tuberías, de las paredes son grandes, ¿sí? No me interesa el diámetro externo, sino el interno, por donde pasa la sustancia pura, que en este caso es en hexano. Listo. Y me dan el flujo másico, ¿vale? Y me pide los valores de flujo molar, flujo volumétrico y velocidad promedio. Bien. ¿Qué podemos saber de antemano? Una tubería, ¿sí? Con el diámetro interno y el flujo másico. También me hubiera podido dar otra variable como flujo molar o flujo volumétrico. Yo, pues con las ecuaciones vistas, podemos sacar el resto. Listo. La masa molecular, miren en la tabla 1, es 86,679 kilogramos sobre kilomol. La densidad debería estar en la tabla 3 del hexano. Esto es hexano, no benceno. C6H14. ¿Sí? Entonces tenemos que su masa molecular es 86,779 kilogramos sobre kilomol. La densidad en la tabla 3 la busqué, no estaba, entonces la busqué en otras tablas, ¿sí? Es 659 kilogramos por metro cúbico. En estos ejercicios también, por ejemplo, me pueden dar agua, por ejemplo, a cierta temperatura y presión. Y como nosotros ya sabemos manejar tablas de vapor, a cierta temperatura y presión yo puedo obtener volumen específico, que es el inverso de la densidad a ciertas condiciones, ¿cierto? El área, que es circular, es pi r al cuadrado, ¿cierto? Es decir, pi por el diámetro interno sobre 2, ¿cierto? Porque 2 veces el radio es el diámetro interno. Entonces el radio es el diámetro interno sobre 2, ¿cierto? Y entonces si lo doy en términos de diámetro, entonces sería pi por diámetro interno sobre 2 al cuadrado, es decir, pi por diámetro interno al cuadrado sobre 4. Listo. Nosotros también sabemos que el flujo másico es densidad por área transversal por el volumen, por la velocidad promedio, ¿cierto? O que es el área transversal por la velocidad promedio sobre el volumen específico. Bien, entonces ya sabemos eso de antemano. Lo más fácil es calcular primero el flujo molar, ¿sí? Porque tenemos el flujo másico, ahora lo dividimos sobre la masa molecular. Listo, entonces ustedes me ayudan. Aquí sería 0,75 kilogramos sobre segundo dividido la masa molecular, que es 86,179 kilogramos sobre kilomol. Fíjense que kilogramo y kilogramo se me va, ¿sí? Y me queda el resultado en kilomol sobre segundo. A ver, vamos con la calculadora. 0,75 dividido 86,179. Y eso me da 0,75, 86,179. Eso me da 8,703 por 10 a la menos 3, ¿cierto? Kilomol sobre segundo. Esas son las unidades de, ¿cierto?, de flujo molar. Cantidad de kilomoles que pasan por un área transversal por segundo. Tan poquito, claro, porque es por segundo y además está en kilomol. Listo. Ya calculamos una de ellas. Flujo molar. Ya está. Ahora, velocidad promedio, nosotros veíamos en el video anterior que era el flujo volumétrico sobre el área transversal. Quiere decir que si de aquí despejamos el flujo volumétrico va a ser velocidad por área transversal. ¿Por qué lo expreso de esta manera? Porque nosotros sabemos que el flujo másico es densidad por área transversal por velocidad, ¿sí? O en términos de volumen específico. Pero en este ejercicio tenemos la densidad. Entonces, área transversal por volumen, por velocidad promedio, perdón. Área transversal por velocidad promedio es el flujo volumétrico, ¿sí? Es decir, que el flujo másico también lo puedo relacionar con la densidad por el flujo volumétrico. Bueno, entonces ya de ahí puedo despejar el flujo volumétrico, ¿cierto? Dividido la densidad de la sustancia, que ya la puedo encontrar tabulada, o el volumen específico.
Y ya pues podemos calcular el flujo volumétrico. Dividido la densidad, que es 659 kilogramos por metro cúbico. Ahí ustedes ya están viendo que kilogramos se me va con kilogramo, que me va a quedar en metro cúbico sobre segundo, ¿cierto? Unidades de flujo volumétrico, 0.75 dividido 659, y eso me da 1,14, ¿cierto? Podemos poner por 10 a la menos 3 metro cúbico sobre segundo. ¿Sí? ¿Qué es el flujo volumétrico? Como la sección transversal en volumen, ¿sí?, de sustancia pura que atraviesa la tubería por segundo. ¿Sí? ¿Vale? Bien, entonces flujo molar, flujo volumétrico. Y ya teniendo el flujo volumétrico, pues ya me vengo otra vez aquí a esta ecuación, porque el área transversal ya la puedo tener en términos de diámetro interno. ¿Sí? Fíjense una cosa, flujo volumétrico sobre área transversal. Pongamos el área transversal en términos de diámetro interno. Entonces queda más chévere así. Y, sí, en términos de diámetro interno. Vale. Entonces reemplacemos. 1,14 por 10 a la menos 3 metro cuadrado sobre segundo, metro cúbico sobre segundo, perdón, pi por el diámetro interno, ¿cierto? En metros es 5 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado. ¿Sí? Entonces fíjense que metro cúbico se me va con metro cuadrado y me va a quedar metro sobre segundo, que es una velocidad. ¿Cuál velocidad? La velocidad promedio, hablábamos el video pasado, ¿sí?, que se toma de la sustancia pura cuando atraviesa el ducto, cuando atraviesa la tubería. Es una velocidad promedio, no es una velocidad diferencial, porque se sabe por experiencia que la velocidad cercana a las paredes es menor que la velocidad en la mitad del ducto, pero se toma como una velocidad promedio, ¿sí?, por simplicidad. Entonces, ¿qué era? A ver, ayúdenme. 4 por 1,14 por 10 a la menos 3, 1,14 por 10 a la menos 3 dividido 0.05 al cuadrado por pi. Eso me da 0,5806. No le pongamos tanto decimal. 0,58 metros sobre segundo. ¿Sí? Unidades de velocidad. Bien. Entonces fíjense que es fácil calcular, ¿cierto?, estas velocidades, las medidas de flujo como tal. Ya las tenemos. Bien. Bueno, ahora la segunda pregunta dice: ¿se ven afectados estos valores, o sea, los que calculamos anteriormente, si cambia el diámetro interno a 2 centímetros con el mismo flujo másico? Ahora, bueno, aquí parece 200 centímetros, no, 2 centímetros. Entonces, ¿qué pasa si la tubería, que hagan de cuenta que este es un ducto, un tubo que es la entrada de un volumen de control como tal? Todos los volúmenes de control generalmente en su entrada tienen ducto, ¿sí?, una sección transversal mediante ducto o tubería, ¿sí? Por eso es tan importante, pues, hacer estas relaciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos responder? Que el flujo molar no se va a ver afectado, ¿sí?, porque es el mismo flujo másico, ¿cierto? Si es el mismo flujo másico, solo que cambia el diámetro interno, ¿cuáles se verán afectadas? El flujo molar no, porque si es el mismo flujo másico, solo depende de su masa molecular. ¿Listo? El flujo volumétrico tampoco, porque si es la misma masa molecular, la densidad no varía, a menos que cambiemos la temperatura, pero no nos han dicho eso. Entonces, ni flujo molar ni flujo volumétrico se ven afectados por, ¿cierto?, cambiar el diámetro interno. Pero la velocidad sí, porque la velocidad está en términos de diámetro interno, ¿sí? Y entonces, hagamos el cálculo acá con 2 centímetros. Lo mismo, ¿cierto? 4 por 1,14 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo
dividido pi por el diámetro interno, 0.02 al cuadrado. Ay, aquí no le puse metro. Unidades, unidades. ¿Sí? Desde que estamos en lo virtual y no va a estar ahí encima de ustedes cansón, ¿cierto? Ahí diciéndole unidades, unidades. Pero bueno, espero que pasen termodinámica bien. Si están conmigo en los videos, en los talleres, yo me doy cuenta quién asiste a los, ¿cierto? A las clases, digamos, a las teleconferencias. Si no me asisten, ¿cierto? Y no están pendientes del curso, olvídense de que van a pasar, tienen que estar pendientes. Esto da 3,623. 3,63, perdón, metros sobre segundo. Entonces, en realidad, cuando se cambió el diámetro interno, ojo, pero manteniendo el mismo flujo másico, pues el flujo molar ni el flujo volumétrico cambiaron. Sí se ve afectada la velocidad. Aumentó la velocidad de entrada del fluido, del hexano, claro. ¿Cierto? Eso es como cuando ustedes están lavando con una manguera, ¿cierto? Una moto, un carro, una bicicleta. Y la manguera que tiene en la punta tiene ahí un diámetro menor, ¿cierto? Al de la manguera. Con lo cual el fluido sale con mayor velocidad. Aquí pasa lo mismo. Si con 5 centímetros la velocidad es 0,58, disminuyendo el diámetro interno, la velocidad de entrada, ¿cierto?, del N hexano es más grande. Por acá está entrando N hexano líquido, ¿cierto? Bien. Listo. Pero, ¿qué pasaría si no es el mismo flujo másico? Fíjense que el flujo másico sí depende del área. ¿Sí? El flujo másico sí depende del área transversal. ¿Bien? Eso es importante. Y si cambia el flujo másico, así, aquí estaría cambiando el flujo molar, o sea, directamente. Pero la pregunta no dice eso, la pregunta me dice es, si cambia el diámetro interno y el mismo flujo másico, ¿cuáles se ven afectados? Flujo molar y flujo volumétrico no se ven afectados. Listo. La velocidad sí. La velocidad depende, ¿cierto?, de las características geométricas del volumen de control. Nos vemos en un próximo video para hablar del balance de masa en sistemas abiertos.